YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy tendremos un video que tanto les gustan a ustedes y tratará sobre cómo suena una guitarra acústica pero con efectos de guitarra eléctrica. Y sí, eso incluye distorsiones, modulaciones, delays, etc. Así que si te interesa el resultado de este pequeño experimento, te invito a quedarte que esto se va a poner buenísimo. Y pues bueno, antes de empezar a tocar y todo eso, quería mostrarles qué es lo que va a ser realidad el sonido del día de hoy. Por un lado tengo a esta hermosa guitarra Yamaha Transacoustic. Es un modelo de guitarra electroacústica que se va a conectar directamente a... mi pedalera Helix LT, donde previamente creé un parche donde hay muchísimos efectos, ahí como pueden ver. Eso sería una distorsión, un amplificador, modulaciones, delay, reverb y efectos acá que ahorita van a ver de qué tratan. Y pues ahora que saben lo que vamos a usar para este video, para traer todo el audio chingón, ¿qué les parece si por fin empezamos a sonar? Chequen, primero que nada, este es el sonido limpio de la guitarra. Ok. ¿Qué les parece si comenzamos con el primer efecto, el cual va a ser un overdrive? ¿Qué significa eso? Es una distorsión con mucho menos ganancia que una distorsión normal. Vean esto. Pues suena coquetón, tiene esa ganancia que hace sonar muy crunchy la guitarra, pero... no sé, en guitarra acústica no me gusta. ¿Qué les parece si ahora pasamos al siguiente efecto? El siguiente efecto que vamos a usar es un simulador de un amplificador Engl. Es un amplificador super metalero. Entonces va a sacar una distorsión metalera esta cosa. No sé, ¿qué les parece si vamos a probarlo? Voy a activarlo, pero mucho cuidado porque vean esto. ¡Ah! Estoy traumado, chavos. Nunca hagan eso, por favor. Nunca le metan una distorsión tan potente a una guitarra electroacústica porque va a chillar bien culero. Muy bien, el siguiente efecto es un phaser, muy popularmente conocido por Eddie Van Halen. Pero ¿cómo sonará una guitarra acústica? No sé, vamos a averiguarlo. ¡Órale, compa! Está locochón. Está locochón, compa. Me late. No lo usaría yo, pero me late. Pasemos al siguiente. El siguiente efecto es un flanger. Es muy parecido al phaser, pero van a notarlo más cuando esté sonando. Chéquense. Vamos. ¿Notan las ondas? Me gusta, pero... no me convence, aún no ha habido ningún efecto que me convenza. Pero ¿qué les parece si pasamos al siguiente a ver si pasa algo? El siguiente efecto se llama de una manera muy rara en la Helix. No sé de verdad qué haga, lo puse cuando estaba asignando los efectos y sonaba muy raro. Se llama Frequency Shift y sonaba como un puto teléfono. Lo activo y chéquense esto. Nadie emputeado. ¿Qué verga es esto? A ver, ¿ustedes le encuentran un uso, de verdad, un uso práctico en una canción con un efecto así?
Aparte de que te hace sonar todo desafinado, suenas como pinche teléfono viejo, güey, la neta. El siguiente efecto es uno de mis favoritos y creo que en este sí se va a escuchar muy bien. Se llama trémolo, de seguro muchos los han escuchado. ¿Y qué trata el trémolo? ¿Qué hace el trémolo? Después voy a hacer un video de qué hacen efectos de pedales, ¿eh? Me está latiendo la idea. ¿Pero qué hace el trémolo? Pues prácticamente como que te mutea y te pone volumen y te mutea, pero con una transición muy fluidita entre volumen y no volumen. Chéquense, lo activo y vean esto. Checan, son como vibraciones de volumen que suenan muy bonito. Me late, creo que este es el efecto que más me ha latido hasta ahora y que sí lo veo aplicable a guitarras acústicas. Qué bonito, qué bonito. Acuérdense, se llama trémolo. Ahora vamos al siguiente efecto. El siguiente efecto es muy conocido y en este pues obviamente es muy aplicable a la guitarra acústica. Es el chorus, el chorus. Vamos a darle un poquito para que lo escuchen. Queda muy bien, ¿verdad? Pues ese no tiene mucho chiste. Ese siempre va a sonar bien donde sea. Pero ¿qué les parece el siguiente? El siguiente efecto que les voy a presentar es un delay, pero no es un delay cualquiera. Es un delay que va en reversa, que toca lo que tú tocaste, pero al revés. ¿Cómo se va a escuchar? Vamos a averiguarlo. Ya lo activé en la Helix y ahora vamos a él. Me gusta. Creo que podríamos hacer algunos intros o finales o intermedios de una rolita con este efecto y sonaría bastante bien. Me gusta. Next. Ahora sí vienen los efectos más mamalones, que de verdad no sé quién los usaría en una canción. Pero chéquense, este se llama Growler. Es un sintetizador. Vamos a ver cómo suena. ¡Ay, güey! Pues está muy loco, pero no tiene uso práctico. Pero suena loco. Vamos al siguiente efecto. El siguiente efecto también es un sintetizador que se llama Attack Synth. Vamos a ver qué tal se escucha. Esto suena como un pedo. Oye, mija, me voy a pedorrear, mire. Pues estos son todos los efectos que preparé el día de hoy, pero creo que son suficientes para demostrarles que una guitarra acústica no está tan diseñada para correrlos. Pero eso sí, hay varios que suenan bastante chidos, como el chorus, como los delays, como los reverbs, que son efectos más neutrales para tonos limpios, pero distorsiones y sintetizadores suenan a caca. Para que después no anden experimentando, a menos que pues su música se trate de eso, de experimentar. Y muchas gracias a todos por ver el video. La verdad me hace muy contento hacer esta clase de videos para todos ustedes. Yo sé que les encantan y yo me divierto muchísimo haciéndolos. Así que si tienes alguna idea de un experimento musical acá mamalón, pues ponlo en los comentarios, yo con gusto lo voy a hacer. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.